Santiago vamos a leer. Carta escrita por Santiago. Su capítulo es 4. Y el versículo a leer del capítulo 4 es el verso 7 en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de esta manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos esta palabra que vemos acá cuando dice someteos pues a Dios. A veces uno se pregunta que cuando alguien se somete a Dios, las tentaciones, las trampas del enemigo van a estar siempre. Pero me quedaba a observar en la palabra del Señor y hay tres cosas que le quiero mostrar que son tan indispensables en la vida. Y lo que es tan indispensable es necesario. ¿Cómo puedo yo estar sometido a Dios? Dice que nosotros no debemos huir del diablo, ¿verdad? Del que debemos huir es de la tentación. A veces tratamos de desafiar la tentación y no tenemos la capacidad para vencer la tentación. Yo he contado la historia de un hombre de Dios que tenía una salud muy delicada y tenía ciertas prohibiciones y entre ellas la azúcar. Pero en una ocasión una mesa colocada ahí, había de todos manjares, cada quien tomaba su parte y habían pasteles que se miraban tan exquisitos que el hombre se paró frente al pastel, se fue a poner donde no debió estar ahí. Yo he dicho que el que no quiera caer, que no pase por caminos resbalosos. ¿Qué es lo que le hace resbalar a usted? No pase por ahí. Porque yo ya sé que es perjudicial para mi vida, no debo pasar ahí. Él no estaba donde estaba lo prohibido para él, pero se acercó a lo prohibido y se le quedó viendo. Pasa 1 minuto, 2, 3, 4 y de pronto le echa mano y come. Pero el que le observaba le dice: bueno, ¿y qué le hizo pensar tanto para tomar de ello? Lo que pasa, dijo, que el médico me lo ha prohibido totalmente y me he dañado. Ya lo comí, ahora me va a abstener a las consecuencias. ¿Pero qué le hacía pensar? Me quedé viendo, dijo, al pastel. Me quedé viendo al pastel. Pero yo miraba que el pastel me miraba también, dijo, y me decía: cómeme, 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 cómeme. La tentación así es, hermano. Uno trata de desafiar la tentación y cuando uno trata de desafiar la tentación dice: no me vengas. A veces he pensado en la vida de Sansón, fuerte, pero lo fuerte es débil ante la astucia de la mujer.
Dice que Dalila era tan astuta. Dalila tiene dos significados, no solamente es portadora de la llave, y una palabra que vulgarmente lo llamamos, ¿verdad?, sinvergüenza, muy feo. Pero la astucia de Dalila llegó a ser más eficaz que lo fuerte de Sansón. Y usted se puede creer un Sansón y yo me puedo creer un Sansón y resultamos sansonsos, ¿verdad? Porque caemos en la trampa del enemigo. Dice el texto que de quien debemos huir es de la tentación, no del diablo. El diablo debe huir de usted, debe huir de mí, pero ¿cómo va a huir de usted y va a huir de mí? Por ejemplo, el verso dice que el que está sometido a Dios, alguien que está sometido a Dios, dele un vistazo, dice acá, y el diablo huirá de vosotros, huirá, porque miraba el problema de dos niños, pero los dos niños, había un niño más pequeño que se atrevió a desafiar al otro más grandecito. Pero el otro, cuando se sintió desafiado y golpeado, lo persigue para golpearlo. Pero ese más pequeño corre y se va a refugiar donde su hermano más grande que el otro, y se fue a parar el otro. Al ver el grandote, mejor se retiró y dijo: a él no puedo, ¿verdad? Se sometió a su hermano, y aquel podía vencer a este que era el más pequeño, pero el pequeño se defendió en el grande y el otro ya no se animó. Cuando alguien vive sometido a Dios, miremos algo en el Evangelio según Mateo, son 3 partes, porque pueda que sea el último mensaje, no sabemos, pero oiga lo que dice Mateo 26, el capítulo, el verso 41. Cuando alguien vive sometido a Dios, someteos pues a Dios. Y oiga Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El consejo del Espíritu Santo es: velad y orad para que no entréis en tentación, porque la tentación viene, pero la mayoría, como dice la primera de Corintios 10, la mayoría no buscamos la salida de la tentación, sino que buscamos la tentación. Dios ha dado la salida de la tentación, y la salida de la tentación es la oración. La mayoría no nos gusta la oración, la mayoría, pero si el hombre le gusta orar, no solamente cuando se levanta, se acuesta, come, da gracias, y en todo tiempo emprende viaje, y en todo lo que hace vive sometido a Dios, realmente está con Dios. Y donde yo un día me quedaba a observar que donde está uno con el Señor, jamás hay un texto que me impactaba a mí pensar en la palabra del Señor, porque donde está el Señor no va a estar el enemigo, no estará el enemigo. Le voy a leer un texto. Estaba viendo el Salmo 5:4. Dele un vistazo, porque si usted vive sometido en oración, la Biblia nos enseña a nosotros que el mal no llegará. Mire un texto en el Salmo 5. Estaba viendo una frase acá. Dice el texto 5 de los Salmos y el verso 4: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad,
el malo. En Mateo 13 de una vez dice, el malo viene. La interpretación de la parábola, el malo, el diablo viene y arrebata. El malo no habitará junto a ti. El malo, bueno, hay varios textos, pero cuando el hombre realmente vive sometido a Dios, está en oración. La oración es un arma tan eficaz para vencer al enemigo. Dios no anhela, Él nos da, a veces por ahí dicen, ¿verdad? Bueno, dame los tips, dicen, ¿verdad? Porque aquel hizo algo y quiere. Cómo te la conquistaste, cómo te lo cachaste y en fin. Pero aquí no son tips, hermano. Aquí es el consejo de Dios, el que viene para decirnos qué debo hacer para que realmente pueda ver como el Apocalipsis 5, base 5, cuando dice, el león de la tribu de Judá ha vencido, ha vencido. Y ahora dice el texto que someteos pues a Dios, de esa manera se resiste al diablo, se resiste al diablo y el diablo huye, porque el hombre está, póngale que en el 138 de los Salmos, cuando alguien, mejor miren, 138 de los Salmos, y el verso 3, porque cuando el hombre está sometido a Dios en oración, mire lo que el 138, 3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El hombre que ora está vigoroso, la mujer que ora está vigoroso. Y el vigor, póngale que pudiera ser que esté el hombre tan fuerte físicamente, pero espiritual, puede estar débil. Y el que a veces me queda a pensar en la expresión de un niño, porque le decía el niño a la mamá se atrevió de gritarle al esposo, y el niño le habló a la mamá y le dice, controla tu carácter, mamá, porque pareciera que eres fuerte, le dijo, pero eres débil, porque tus acciones de esa manera es mostrar debilidad. El fuerte, estaba leyendo el libro de Jueces 14:14, dijo Sansón, del devorador salió comida y del fuerte dulzura, pero del fuerte, cuando se habla de la dulzura, el Proverbios 2:10, cuando la ciencia entrare a tu alma, llegare, fuere grata, dulce, manifestarás la dulzura, te conviertes en un hombre y en una mujer dulce. Lo dulce es la gracia, la bondad, la generosidad en todo sentido. Entonces, pero el fuerte, dice que el fuerte reparte despojo a diestra y a siniestra, y así lo es en palabra. Pero acá, si resiste al diablo, tiene vigor de Dios, no tan fácil lo doblega con algo, sino que está fuerte. Le voy a leer otra parte porque oiga lo que dice Efesios 3. ¿Cuál es la otra parte? Hay una palabra que realmente está acá en Efesios 3, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Me interesa pensar cuando dice leyendo lo cual podéis entender. Efesios o en Hebreos 11, 3, 4 dice que por la fe entendemos. Cuando se lee con fe, entiende que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando el hombre y la mujer entiende, aquel iba en su carro y le preguntaron, ¿entiende lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? No solo que no entendemos y no leemos,
Pero cuando el hombre y la mujer lee, ¿cuánto lee usted? ¿Cuánto lee? Hay tiempo. Hay tiempo. Hay que hacer un espacio para poder tener un tiempo devocional con el Señor en el cual me siente a oírle a Él. ¿Qué dice el Señor? Cuando el hombre lee, entiende, y el que entiende que es un hijo de Dios. Ya no debe ir, ver, participar, involucrarse, meterse, porque es un hijo, una hija de Dios. Pero como no leemos, definitivamente no entendemos, y como no entendemos, cometemos errores graves que nos traen consecuencias serias a la vida. Dios anhela que realmente nosotros, mientras tengamos esa oportunidad, la vista buena. El salmista dijo en una ocasión en el 119 de los Salmos, dijo él: abre mis ojos, porque cuando alguien lee, los ojos se le abren y entiende las maravillas de la ley de Dios. De lo contrario, el hombre sin leer no entiende qué maravillas tiene Dios para la vida del hombre y la mujer. Le voy a leer la otra parte, Hebreos 10, porque mire cuáles son las bases fundamentales para estar sometido a Dios: la oración, la lectura. Y Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, no dejando de congregar. La mayoría, algunos agarran una costumbre de dejar de congregar, y el que deja de congregar, deja de oír. Y si deja de oír, por ejemplo, dele un vistazo a Jeremías 15, mire lo que dice: porque el que se congrega, oye la palabra. Le da pereza leer, pero no deje de perseverar. Oiga, dice Jeremías 15 y el verso 16: fueron halladas tus palabras, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Cuando las palabras se leen y se oyen, causan gozo y alegría en el corazón. Si llegara a entender los planes del Señor, usted no dejaría, porque si pensamos en el alimento material, ¿será que se le olvida a usted comer un día entero? ¿Qué va a hacer? Máxime si nuestro organismo es grande, lo que comemos lo digerimos luego y dice: pero acababa de desayunar, ya quiero mi refa, y viene la refa y el chapín, yo no sé, pero a veces aquí comemos 2 veces al día, máxime cuando viajamos, a veces un día, porque no se puede, una vez. Pero si se habla del chapín, nomás se levanta y dice: mi café y el pan, viene el desayuno, nomás el desayuno, la refa, y que la refa, el almuerzo, y después del almuerzo otra refa después. Y si empieza a hacer cuentas, se van 7 veces se alimenta. Y por ahí a veces todavía aparece con gastritis, ¿verdad, hermano? Pero todo lo cómico. Pero si tan solo pensáramos que así fuera la palabra, fuéramos cristianos gozosos, alegres, pero muchas veces vivimos desesperados, tristes y amargados, porque muchas veces no oramos, no leemos y no perseveramos. La perseverancia, la oración y la lectura son cosas que nos hacen vivir sometidos a Dios. Y de esa manera se resiste al diablo, se vence al maligno. Ayer leía el último verso cuando dice: en esto os alabo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y el que venció al maligno, lo venció desde que se convirtió, se empezaron a ver. Pero me quedaba a ver en la palabra del Señor, y en ellas llegamos a encontrar muchas
bendición. Le voy a leer algunas bendiciones en la palabra del Señor. El Apocalipsis capítulo 2, algunos textos, los mensajes a las iglesias. El Apocalipsis 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estaba viendo esta palabra. Cuando llegamos, mire pues, cuando llegamos a vencer al maligno, fue cuando llegamos a vencer la incredulidad, la dureza de corazón, porque el enemigo nos tenía así, no podíamos, no fue fácil haber dejado la incredulidad, el mundo. Hay quienes no se quieren bautizar porque para vencer la costumbre, la práctica, mujeres que no se quieren bautizar, ¿por qué? Porque no quieren dejar las prácticas del mundo, quieren vivir como el ángel del Apocalipsis 9, ¿verdad? 10, un pie sobre el mar y un pie en la tierra, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿verdad? No, o es cristiana original o no es, o renuncia al mundo o un día puede lamentar todo eso, porque cuando llega a verse acá, dice el verso, desde que vencimos se nos dio. Si usted mira en el huerto del Edén, dice que allá el árbol de la vida, habían querubines que guardaban el acceso a él. Pero usted viene y se queda viendo el arca del pacto. Los querubines ya no tenían espada y estaban con los brazos abiertos. Habla de la gracia de Dios, que había redención. Si en el huerto de Edén se prohibió el acceso al árbol de la vida, pero más tarde había un significado. No es para que el mundo lo entienda y hace la idolatría, no. Los querubines sin espada, con sus alas extendidas, hablan de la gracia de Dios, que donde ahí va a haber redención, un lugar de encuentro, un lugar de reconciliación, y dice el verso, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comimos del árbol de la vida. Estaba viendo acá, por haber comido del árbol de la vida. Oiga el texto, Apocalipsis 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El hombre que cree en el Señor, porque solo murió una sola vez, como dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Murió, pero hemos vivido cuando creímos en el Señor y vivimos, según Timoteo 2:10, tenemos la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, los que no han creído en el Señor no solo están muertos en pecado, van a morir físicamente. Y cuando estén en el trono blanco, a eso se le llama la segunda muerte, eternamente separados sin ninguna oportunidad de gracia, de bondad y de misericordia de Dios. Pero nosotros no estamos esperando, por haber vencido. Dice que la segunda muerte es la destitución total de la comunicación de la gracia de Dios, porque entonces en el trono blanco serán lanzados al lago de fuego los que no han creído en el Señor. Pero nosotros, hermanos, no estamos esperando la segunda muerte, estamos esperando la venida del Señor, y ahora para estar con Él. Pero ¿qué más? Porque el Apocalipsis nos muestra, mire lo que dice el capítulo 3, verso 5. Oigamos lo que dice el 3:5, porque es el mensaje a las iglesias. 3:5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. Dice el texto, algunos miran el texto como amenaza, pero el texto no es amenaza, es promesa. En el Salmo 69, una vez hacía un estudio acerca del Salmo 69, porque del verso 31-32, dice, sean borrados sus nombres del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Pero ¿cómo voy a entender yo eso? Hay quienes creen que es el libro del Éxodo 32-33, donde Moisés, ráeme de tu libro. Dijo Dios, al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. ¿Está hablando de Israel? Y el Salmo 69 está hablando del libro de los vivientes de Israel. El pecador no está en ningún libro. Job 38 dice que el hombre pecador está en el polvo de la tierra. Por eso cuando Cristo escribía en la tierra, escribía el nombre de los israelitas ahí, porque Jeremías 17, 12, 13 dice que todos los que se apartan de Él y se olvidan de Él serán escritos en el polvo de la tierra. Pero al pensar en la palabra del Señor, nos damos cuenta, Lucas, por ejemplo, 22, dice que cuando uno vence, su nombre es escrito en el cielo. Verso 20, escrito en el, gócense de que su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Pero dice que el que está escrito su nombre en el libro de la vida, por haber vencido parte del árbol de la vida, no daño de la segunda muerte, y no... Por algunos a veces, hermano, Dios permite a veces que los versos se lean porque a veces algunos dudan. Bueno, ahí está la secta y todo, dicen ahí que ellos luchan y perseveran, usan Mateo 24, 13, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. El texto no es para la iglesia, pero este verso nos hace entender que el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré. Promesa de Dios. Gracias a Dios por haber vencido. Pero como hemos vencido y se ha vencido, el anhelo del Señor anhela que Él también. Pero ahora, oiga el verso 20. El verso 20, 3:20 del Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esta palabra, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El 110, uno de los salmos, el Señor, el Padre le dice, siéntate a mi derecha. Pero sentarse a la derecha, sentarse en el lugar, póngale que este texto dijo, por ejemplo, hubo un rey, el rey Ezequías, dice que puso jueces y se le dijo a los jueces, no van a juzgar en lugar de hombres, sino en lugar de Dios. En lugar de Dios juzga. Cuando se piensa, como dice acá, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Qué lugar tiene Dios para aquel hombre, para aquella mujer? Hay lugares, pero Dios se lo dará al que vence. En la Biblia solo una parte hemos visto, está porque el Señor venció al mundo y venció también lo otro, que se lo he dejado en inquietud. Pero llegamos a ver que realmente al vencedor, cuando Dios le da un lugar, estaba viendo algo más y me quedaba a ver. Y al mirarlo, hermano, en la palabra del Señor, oiga lo que dice el capítulo 3, verso 2. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. La palabra, hermano, columna, por ejemplo, le dijo Dios, o el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la primera Timoteo 3:14, para que citarlo sepas
¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se debe conducir uno? Si desde que creí, vencí a todo aquello que me impedía creer en el Señor, dice que yo le haré columna. Media vez creyente, va al cielo, ya no viene, ya no baja. Viene con Cristo por su cuerpo, pero de lo contrario, a este mundo ya no, queda eternamente ahí. Y cuando mira Timoteo 3:16 o 15, te debes conducirte columna y baluarte de la verdad. No debes estar moviéndote, que caes y que te levantas, que te mueve de acá y te vas para allá, que de allá te vienes para acá. No, Dios le dijo a Israel, si te vuelves a mí, no estés de aquí para allá ni de allá para acá. Columna quiere decir que donde estás, ahí te quedas, no te muevas. Si vences, pero uno viene a ver realmente cómo por las victorias que se han alcanzado, yo le haré columna. Nosotros, aunque a veces para alcanzar victorias, voy a leerle este último texto porque se lo voy a dejar. Miremos el libro de Oseas 12, porque a veces para alcanzar lo que se alcanza en la vida, pasa lo que va a haber acá. Miren lo que dice Oseas 12 y leamos lo que dice el verso 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Yo me quedaba a observar acá. Si usted mira la vida de Jacob, el hombre dice que luchó con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres. Pero oiga, Jacob llegó a ser un vencedor. Venció a su hermano desde el vientre. Venció a sus hermanos no oponiéndose a lo que tenía que oponer. Pero venció a Dios. Aunque para alcanzar una victoria, dice que luchó con el ángel, no te voy a dejar si no me bendices. Y de pronto llegó a estar herido de un tendón. Lo que quiero contarle, que muchas veces que para alcanzar las victorias, a veces hay lesiones, daños, hasta físicos en la vida, para que aquel pueda verse que es un victorioso, que ha pasado, que ha vivido. A veces para alcanzar los lugares, para alcanzar los honores, las honras que Dios da, muchas veces resultan heridas en la vida, golpe de la vida. Pero así lo quiere Dios al hombre y así lo quiere Dios a la mujer. No derrotado, humillado. El diablo lo que quiere es humillar, avergonzar. Dios quiere, como dice Romanos 8, 31, 32, que seamos más que vencedores. Cristo viene y no nos quiere hallar derrotados, al contrario, Él anhela que todos terminemos nuestra carrera en bien y nuestros años en dicha. Que Él nos ayude a comprender cada día su palabra, las que Él nos hace ver, que Él las bendiga en cada corazón. 153.